Entonces, nuestra primera exponente a la cual le voy a dar mis agradecimientos personales y nuestros agradecimientos especiales porque acaba de ser mamá de una niñita preciosa y que nos estaba comentando tras bambalinas que está como mamá recién parida, digamos, o sea, con todas las dificultades que tenemos las mujeres cuando tenemos recién hijos, en que nuestra mente, conciencias, reflexiones se trastocan por la llegada de ese nuevo ser. Así que bienvenida Camila, Oda. Muchísimas gracias por estar aquí, por darte el tiempo. Ella nos va a presentar en primer lugar el tema paraguas de la charla, que es estigmas asociados al comer femenino o al comer de las mujeres. Yo voy a presentarla brevemente, hay mucho más, pero solo la voy a presentar brevemente. Ella es psicóloga y doctorada en Psicología Clínica y de Salud de la Universidad de Barcelona y trabaja como profesor en la Universidad de O'Higgins, acá en Chile. Voy a presentar también a Carla Ugarte, quien va a ser nuestra segunda expositora. Ella también es psicóloga y doctora en salud mental de la Universidad de Concepción, hizo un postdoctorado con nosotros en la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy día es profesora de la universidad y también coordinadora del espacio clínico. Ella nos va a hablar acerca de las problemáticas de las dietas en relación a lo que vivimos las mujeres. Y la última expositora es la María José Vázquez, nutricionista, Masters of Science en Eating Disorders, espero no haberlo pronunciado demasiado mal, y ella trabaja con nosotras en la unidad clínica de nuestro centro de estudios de la conducta alimentaria en la Universidad Adolfo Ibáñez, así que bienvenidas a las tres, muchas gracias a todas por estar acá. Y comenzamos entonces con la Camila, que va a exponer primero su tema, luego Carla, les vuelvo a recordar, luego María José, y de ahí abrimos un espacio de discusión y preguntas. Eso. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernanda. Hola a todas. Desde ya me disculpo que tengo el baby brain, así que si se me queda algo en el tintero, si me enredo, es porque estoy muy puérpera, pero muy contenta de que hoy día hablemos de esto, que me parece indispensable porque otra forma de violencia hacia las mujeres, toda la presión estética a la que estamos sometidas, toda la discriminación que vivimos en función de nuestras corporalidades, así que me parece súper interesante que el contexto hoy día sea desde lo que hacemos en el SECA, entonces vinculado al comer. Bueno, como contextualización, primero es importante decir que vivimos en una paradoja a nivel social en la cual, por un lado, estamos inmersas las sociedades occidentales en un sistema, entre comillas, obesogénico, es decir, que es un sistema social en el cual, por mecanismos que van desde lo fisiológico hasta lo macrosocial, vamos a ir cada vez ganando más peso probablemente, que va desde que existen factores epigenéticos que están asociados a que las personas vayan ganando peso y manteniéndolo, factores psicológicos que dificultan el cambio de hábito, está todo el desarrollo tecnológico que también va haciendo que cada vez nos movamos menos, pero también están los factores más macrosociales, como las jornadas laborales, que dificultan significativamente que podamos tener hábitos menos sedentario, está la inseguridad alimentaria y nutricional creciente, que quiere decir que el acceso a una alimentación saludable no está al alcance de todas las personas, por mucho que nos duela reconocerlo. Están, ven, ya se me está olvidando más factores, pero o sea, hay un contexto en el cual probablemente cada vez vamos a ganar más peso, las desigualdades sociales van explicando también
el que la ganancia de peso se vaya produciendo, ¿ya? Entonces va mucho más allá de comer mal y moverse poco o de las voluntades personales, y esto es importante enfatizar. Este es un fenómeno asociado a un modelo social profundamente injusto y profundamente desigual. Y por otro lado, tenemos la paradoja de que en este contexto en el cual se espera que la sociedad vaya ganando peso, estamos inmersos en una cultura de la delgadez en la cual la salud, el éxito social, el estándar de cómo alcanzar es el bajo peso, ¿ya? Entonces, si lo vemos, hay un montón de razones que van desde a que a través de esta paradoja, todo lo que se nos puede vender, todo lo que se nos puede hacer desear, las necesidades creadas van aumentando. Lo que se espera, lo que se nos exige es lo que cada vez va a ser más difícil de lograr por las mismas razones que les digo que van desde lo bio a lo macrosocial. Entonces, en este contexto, una forma de represión de quien se escapa de la norma, que es la mayoría de la población, se expresa a través de la presencia de sesgos, estigma y discriminación en función del peso corporal. Los sesgos asociados al peso corporal son aquellas creencias que tenemos a nivel personal sobre el peso de las personas, ¿ya? Son creencias que muchas veces las tenemos internalizadas, o sea, no son conscientes ni son intencionadas, sino que nos han ido calando desde que somos niñas, con la cultura, con todo lo que entendemos que pasa asociado al peso de una persona, con todo lo que creemos que podemos saber de una persona en función de cómo percibimos su cuerpo, respecto de su salud, respecto de sus actitudes, respecto de su voluntariedad, etcétera. El estigma asociado al peso corporal son estas creencias cuando las compartimos socialmente, y entonces vemos que a partir del estigma de las creencias compartidas surgen chistes, surgen estereotipos en los medios de comunicación, surgen personajes. No sé, pues podemos hablar ahora, no sé si han visto, acabo capaz me voy a meter ya al tiro en un tema polémico, pero no sé si han visto la película de la ballena, que la van a estrenar ahora o se estrenó, que es una forma, un ícono audiovisual que está dando mucho para discutir sobre cómo esta estigmatización sale a la luz, porque por un lado, toda la industria farmacéutica, los profesionales de salud que están dedicados a intervenir en obesidad están como mostrando esta película como que es la panacea para ver el sufrimiento de una persona en un cuerpo grande. Por otro lado, que nos dedicamos a estudiar estigma, podemos ver cómo es otra forma de estigmatización hacia que saca el foco de los problemas de salud mental, de los problemas de aislamiento social, etcétera, para volver a estigmatizar lo que es vivir en un cuerpo grande. Y bueno, como tercer elemento tenemos la discriminación en función del peso corporal, que es cuando llevamos estos estigmas y estos sesgos a la actuación, ¿ya? Es decir, por ejemplo, que no existan asientos adecuados para cuerpos diversos, que en las consultas médicas el material de salud que tenemos no esté para todas las personas, que las balanzas que se usan, que esto me lo contaban mis alumnos, por ejemplo, las mediciones en los colegios, a veces tienen un tope de peso, que los aviones, los asientos no sean cómodos, que elijamos en último lugar a una persona en un cuerpo grande para un trabajo, que se elija último no sé, para un equipo, que las revisiones de salud sean más deficientes, porque creemos que solo con ver el cuerpo de una persona ya sabemos cómo está, entonces para qué la vamos a revisar, etcétera, etcétera. Todo eso es la discriminación, es la estigmatización y los sesgos llevados a la acción. Cuando vemos que se junta la estigmatización social con la creencia de las personas que viven en cuerpos no normativos, que son las creencias internalizadas, o sea, los sesgos internalizados, de que en el fondo se merecen un trato deficiente por vivir en un cuerpo no normativo, ahí vemos que son los peores indicadores en términos de salud posible. O sea, que la sociedad me discrimine y que yo crea que me merezco ser discriminado es como el mayor factor de riesgo posible en términos de discriminación. Entonces, tenemos estos tres factores que vemos cómo son, como los estudios que existen, que lamentablemente en Chile tenemos muy pocos,
De hecho, hay un grupo en la UFRO que estudia estigma, que es el único grupo en Chile hasta ahora, que estudia estigma por peso corporal, pero a nivel internacional ya llevamos un recorrido largo. Bueno, los estudios que existen nos han demostrado cómo este fenómeno es altamente más prevalente hacia las mujeres, lo cual, si lo analizamos, es totalmente lógico, porque también vemos que la insatisfacción corporal es mayor en las mujeres, que todas las conductas de control de peso son mayores en las mujeres, o sea, el foco hacia nuestras corporalidades ya está empíricamente demostrado que es mucho, mucho mayor, mucho más flagelante. Si bien el fenómeno también está creciendo en los hombres. Yo no sé si, supongo que ya lo saben, pero por ejemplo, la insatisfacción corporal en las mujeres parte cada vez antes, o sea, se ha visto que uno empieza a ser consciente de que tiene un cuerpo como a los 2 años, a comparar su cuerpo con otros cuerpos como a los 4 años. Y la insatisfacción corporal ya establecida se está viendo que aparece como a los 6 años o antes. Ya hay niñas de preescolar que ya tienen actitudes negativas hacia el peso, que tienen ideas como restrictivas frente a la alimentación. Entonces este es un fenómeno que como parte tan antes tiende a la cronificación, o sea, es muy difícil que deconstruyamos, que seamos capaces de liberarnos de estos pensamientos, de estas creencias, sino que lo que podemos aspirar, entre comillas, más que todo, es hacerlas conscientes y aprender a hacerles un poco menos de caso cuando aparecen. Entonces, es un momento de la vida en que las mujeres viven alta discriminación, alta estigmatización, es las mujeres en edad fértil. Porque como ustedes sabrán, el peso, cuando estamos buscando embarazo, cuando estamos embarazados, cuando hemos parido hace poco, es el foco de la intervención sanitaria por excelencia. ¿Ya? Es un momento en el cual, queramos o no queramos, el peso se vuelve un indicador, de hecho, incluso una herramienta de screening, como para ver si las cosas van bien o van mal. Entonces, un momento en que las mujeres sufren alta estigmatización es este. ¿Y por qué hago el foco en este? Porque de hecho yo ahora me gané un Fondesit que va a ser el estudiar cómo afecta la estigmatización por peso en mujeres que están en edad fértil, o sea, o en búsqueda de embarazo, o embarazadas, o están en puerperio, ¿ya? Si bien este fenómeno, insisto, que pasa durante toda la vida. Entonces, ¿qué se ha visto? Bueno, que el vivir experiencias estigmatizantes asociadas al peso corporal durante el embarazo, por ejemplo, se relaciona con indicadores negativos de salud como mayor probabilidad de desarrollar diabetes gestacional. No solo asociado al IMC, sino que cuando uno controla la variable IMC se ha visto que mujeres que sufren estas experiencias estigmatizantes tienen mayores probabilidades de desarrollar diabetes gestacional independiente de su IMC. ¿Ya? Porque el tema del peso corporal, si bien es mucho mayor la discriminación o la estigmatización hacia mujeres que viven en cuerpos no normativos, si hacemos una encuesta van a ver que es un fenómeno que le pasa a casi todas las mujeres, especialmente en esta etapa. O sea, lo que se percibe como una ganancia excesiva de peso, también le va a pasar a mujeres que viven en cuerpos no normativos. Entonces se ha visto que además el sufrir experiencias estigmatizantes tiene efecto en la lactancia. ¿Ya? Hay a mayores experiencias de estigmatización por peso corporal, menor es la probabilidad de establecer una lactancia exitosa, ya sea porque consultan menos, ¿ya? Porque cada vez que van a consultar las retan, o porque el consultar sobre la lactancia implica mucho exponer la corporalidad, ¿verdad? Mostrar el agarre, etcétera. Entonces hay menores probabilidades de consulta, hay mayores probabilidades de que la lactancia no se establezca de forma exitosa. ¿Y qué pasa con eso? Que eso tiene consecuencias tanto sobre la madre, porque la lactancia exitosa es un factor protector cardiovascular que se asocia a una mayor recuperación del peso preconcepcional, etcétera, y también sobre los hijos e hijas. ¿Ya? Y por otro lado, se ha visto que hay menores probabilidades de que se realicen conductas de autocuidado, menor adopción de hábitos, no sé, de actividad física, mayores probabilidades, esto les va a hablar la María José, de que se realicen conductas alimentarias de riesgo, etcétera. Y por supuesto que todo esto
además de afectar la salud fisiológica, afecta enormemente la salud mental de las mujeres en una etapa en que ya es de gran riesgo en términos de salud mental. No sé si lo saben, pero la etapa perinatal es el mayor momento de riesgo en términos de salud mental de las mujeres. Si una mujer se va a psicotizar, por ejemplo, probablemente va a pasar en esta etapa, ¿vale? Durante el embarazo y los 45 días, si bien el puerperio se alarga mucho más, los 45 días posteriores son los mayores, el mayor riesgo en términos de salud mental. Entonces, estamos viendo que que este tipo de mecanismos represivos hacia la corporalidad de las mujeres se mantenga, no solo incrementa el riesgo sobre ellas, sino también incrementa el riesgo sobre sus hijos e hijas, pues afecta el vínculo, afecta las conductas alimentarias, vemos que aparecen conductas alimentarias de control de peso hacia las guaguas, ya por ejemplo hay guaguas que están infrapeso, que es algo serio, que no están ganando, que tienen problemas de succión, y que hay, por ejemplo, una negación a usar leches de fórmula, más que por la leche de fórmula en sí, es por el miedo a que estas guaguas ganen peso en exceso, porque está demonizada la ganancia de peso incluso en las guaguas. Entonces es un momento de la vida en que necesitamos empezar a poner el foco en cómo está ocurriendo estas conductas discriminatorias. ¿Qué podemos hacer? Ya hay para ir cerrando. Bueno, podemos, por un lado, tenemos la obligación de formarnos como profesionales de salud, ¿ya? De que, en el cual este tipo de conversatorios yo creo que son un aporte, hay cursos, etcétera, y desde el SECA vamos a estar haciendo harto en este tema, aprovecho de pasar el aviso. Pero por otro lado, también tenemos que empezar a empoderarnos como usuarias, como personas que estamos, a las cuales se nos prestan atenciones sanitarias, en las cuales podemos decir algo. O sea, por ejemplo, si bien el control del peso durante el embarazo es algo necesario realizar, tenemos derecho, por ejemplo, a exigir que este control de peso sea en ciego, que no se nos diga cuál es nuestro peso inicial, cuál es nuestro peso desde término, porque ese dato per se no aporta muchísimo y puede hacer mucho daño. Sí que puede ser una herramienta de screening y nuestro ginecólogo, si detecta algo, tendrá que hablarnos, pero a partir del peso per se es poco lo que sabemos, sino que lo que tenemos que ver es si hay alguna alarma, es como pedir más analíticas, etcétera. Pero tenemos derecho a tener tratos, a tener atenciones sanitarias, sobre todo en una etapa tan delicada, que no sean pesocentristas. Lo podemos pedir, se puede hacer, y es una experiencia súper interesante. Y lo otro que yo recomendaría es que tenemos que acordarnos que también podemos alegar, ¿ya? Que tenemos derecho a protestar cuando recibimos atenciones que son discriminatorias, que los reclamos en salud pública y en salud privada son algo que se leen, que son súper poco usuales de hacer, entonces cuando llegan sí que tienen repercusiones, y que es necesario eso, que por un lado nos capacitemos en las atenciones, pero por otro también nos empoderemos en el ejercicio de nuestros derechos como consumidores de estas atenciones, para exigir que no se nos... exigir una atención no discriminatoria, porque el efecto que puede tener no solo sobre nosotros, sino también sobre las nuevas generaciones es muy grande. Eso quería contarles como contexto general. Ahora mis compañeras van a dar mucho más detalles. Siento lo dispersa, pero bueno, quedo atenta a cualquier duda que tengan sobre el tema. Gracias. Gracias, Camila. Súper clara, a pesar de dispersa, las mujeres siempre podemos más, encuentro yo. Así que muchas gracias. Carla, ahora tu exposición. Perfecto. Bueno, bienvenidas a todas y a todos. También vi por ahí algunos hombres. Yo voy a hablar principalmente, también conectándolo un poco con lo que ya expuso muy bien Camila, de las problemáticas de las dietas. Y aquí, entendiendo que puede ser un público diverso y para no herir susceptibilidades, quiero iniciar haciendo una distinción. Etimológicamente, la palabra dieta, en términos muy simples, implica todo el conjunto de alimentos que una persona consume en el día a día, ¿sí? Eso es lo que etimológicamente significa. Pero coloquialmente,
en el imaginario colectivo, en el que todas compartimos y en el que todo el mundo comparte, cuando se escucha la palabra dieta, lo que nos viene inmediatamente a la mente es una restricción, muchas veces voluntaria, de alimentos principalmente densamente calóricos, ¿sí? O sea, es una pauta alimentaria restringida que tiene un objetivo específico, cuyo objetivo es la pérdida de peso. Entonces, cuando yo hable de la problemática de las dietas, voy a estar justamente hablando de esta conceptualización a nivel coloquial, de aquella restricción alimentaria que tiene como objetivo principal la pérdida de peso. Y la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿por qué vamos a hablar de las dietas en el Día de la Mujer? Porque tal como decía Camila, esta es una forma también de ejercer control sobre las mujeres, ¿sí? La cultura de las dietas que nos ha hecho tener una creencia más o menos colectiva de que la delgadez es salud y que la delgadez es un valor moral, nos ha llevado muchas veces a pensar que si no tenemos un cierto tipo de corporalidad, ¿sí? Pues entonces, como mujeres, pues no tenemos el derecho o no vamos a ser valoradas, amadas, queridas, o no vamos a tener la capacidad de ser tomadas en serio, o no vamos a tener la misma posibilidad de desenvolvernos en sistemas profesionales. Y esto, al ser una creencia compartida, muchas veces se vuelve una realidad que nos opresiona, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esta cultura de las dietas nos ha hecho creer, y ahí también está la interiorización del estigma, que no somos merecedoras de, a no ser que estemos dentro de los cánones de belleza establecidos, que hasta el momento sigue siendo la delgadez. Y ahora además sumado a la delgadez fit, o sea, ya no solamente la delgadez, sino que además un cuerpo delgado y tonificado, que las investigaciones al principio mostraban que podía ser más saludable, pero que últimamente las investigaciones muestran que trae las mismas problemáticas que la búsqueda de la delgadez per se, ¿sí? En términos de conductas alimentarias problemáticas y en términos también de salud mental. Entonces, esta cultura de dietas que va mayoritariamente dirigida hacia las mujeres, no digo que los hombres, tal como decía Camila, no la vivan, pero sí va más dirigida hacia las mujeres, nos ha hecho creer constantemente que está bien que restringamos comidas, que está bien que gastemos grandes sumas de dinero en productos, en maquinarias, en intervenciones para poder calzar en este ideal de belleza, ¿sí? Y por eso, de alguna forma, también es una forma de violencia y opresión que, insisto, va dirigida principalmente a las mujeres. De hecho, no sé si recuerdan, pero popularmente existía un dicho, que quizá ya no se aplica mucho, pero existía, y ese es un dato, de que el hombre debe ser feo, hediondo y peludo. A nivel sociocultural, nunca ha existido un dicho similar hacia las mujeres. O sea, a los hombres, en una cierta perspectiva popular, se les permitía ciertas características, que a las mujeres por ningún motivo se les estaba permitido. Las mujeres tenían que hacer todo lo contrario. Y eso es un tipo de control de violencia que se ejerce, ¿ya? Entonces, desde ese punto, las mujeres hemos ido internalizando a partir de toda esta historia, ¿sí? Que efectivamente, si tenemos un cuerpo no normativo, pues no vamos a tener las mismas posibilidades que una persona que sí tiene un cuerpo normativo, ¿sí? Y por tanto, nuestro deber moral, porque esa es la imposición, es hacer todo lo posible por tener un cuerpo normativo. Aunque esto, paradójicamente, aunque nos dicen lo contrario, atente contra nuestra salud. Porque muchas veces nos dicen, tienes que hacerlo por tu salud. Tus músculos, tu sistema te lo va a agradecer. Pero ¿qué pasa? Que no nos cuentan el cuento completo. No nos dicen, ¿sabes qué? El 95-98% de todas las personas que incurren en dietas para pérdida de peso van a terminar recuperando el peso. Y no solo eso,
que aproximadamente un 65% más, además de terminar con el peso inicial, o sea, con la reganancia del 100%, terminan incrementando su peso corporal. ¿Sí? ¿Con esto qué sucede? La persona empieza a autopercibirse como que ha hecho algo mal, como que no tiene voluntad. La gente alrededor empieza a visualizar, ay, es que Pepita perdió la fuerza de voluntad, es que se dejó estar. No, es que quizás tiene un problema de alimentación, es que es golosa. No, es que tiene una adicción a la comida. ¿Sí? ¿Y qué le pasa a Pepita en este transcurso? De que, claro, cuando había podido mantener la restricción alimentaria, que inevitablemente no iba a poder mantener, había perdido peso y todo el mundo la felicitaba. ¿Sí? Entonces, cuando inevitablemente empieza a recuperar peso, empieza además a tener un temor de encontrarse socialmente con otros. Porque inevitablemente en este mundo donde la cultura de las dietas predomina, esta persona, esta Pepita, va a decir qué van a pensar de mí, cómo me van a mirar, ¿sí? Y no deja de no generarle ansiedad, angustia y temor relacionarse socialmente. Nosotros acabamos de vivir un periodo increíblemente importante en nuestra vida, que fue el tema de la pandemia. Nosotros estuvimos aislados y mucha gente tenía mucho más miedo de por no poder moverse igualmente o por estar encerrados en sus casas y no tener los espacios que antes tenía, subir de peso más que contagiarse, aún sabiendo todas las problemáticas que el contagio tenía, porque no era solo que te enfermases y te pudiese dar COVID en un cierto grado de intensidad, sino también todas las secuelas que pueden haber quedado por COVID, ¿sí? Pero aún así, la gente estaba más preocupada y aparecieron muchos memes, y ahí Camila sabe mucho porque ha estado también conversando mucho de estos temas, acerca de que de alguna forma era más riesgoso permanecer aislado, era peor permanecer aislado, ¿sí? Que contagiarse eventualmente. Aunque quizás no lo dijeran así, pero ese era el mensaje que inevitablemente se transmitía, ¿sí? O sea, me quedo encerrado, me protejo, pero me quedo encerrado y engordo. Y eso es lo peor que me puede pasar en la vida, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, sobre todo como mujeres, tenemos que empezar a entender, y digo empezar a entender, y me involucro, porque hasta hace poco, y quizás incluso ahora, también es parte de las creencias que tengo, ¿sí? Pero es algo que en la vida a día, en la evidencia que uno va encontrando, en la investigación, se va dando cuenta de que es algo que no tiene el resultado que dicen que va a tener. ¿Sí? Y como decía Einstein, si quieres resultados distintos, no puedes seguir haciendo las mismas cosas de siempre. Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros queremos ganar salud, porque ese es el objetivo, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar y empezar a distanciar que la pérdida de peso es similar a ganar salud. Porque uno puede ganar salud de muchas formas sin que eso involucre la pérdida de peso. Nosotros, por la cultura de las dietas, tenemos la creencia de que todo lo que hagamos para estar delgados, delgadas, es saludable, aunque eso nos lleve, ¿sí?, a utilizar distintas estrategias que atentan contra nuestra vida y que atentan contra nuestra salud física y mental, como, por ejemplo, hacer restricciones alimentarias de forma importante, ayunos extensos, usar laxantes, el uso de fármacos que ni siquiera están acreditados para lo que estamos utilizando o que incluso pueden generar alteraciones en otros sistemas, como por ejemplo aumentar la presión arterial, ¿sí? Pero no importa porque el objetivo es la pérdida de peso. Entonces, tenemos incluido en nuestra creencia que todo lo que hagamos para ser delgado es saludable, cuando en realidad esa es una falsedad, ¿sí? Y también tenemos involucrado en nuestra mente colectiva de que si estamos teniendo conductas saludables, entonces es inevitable que perdamos peso, ¿sí?
Entonces, si no estamos perdiendo peso, es porque algo estamos haciendo. Cuando en realidad nosotros podemos cambiar hábitos. Podemos dejar de consumir, por ejemplo, bebidas gaseosas y pasar paulatinamente a jugos, a agua. Podemos, si la gente fuma, dejar de fumar. Podemos incrementar actividad física que nos haga sentir bien, que nos libere endorfinas, que nos permita dormir mejor, que nos libere de estrés, que nos ayude a regular las emociones. Actividad física no dirigida a la pérdida de peso, actividad física dirigida a mejorar nuestra salud. Y todos estos cambios puede que no tengan ningún impacto en el peso, pero sí hay impacto en nuestra salud. Y eso es importante de considerar. Ahora, lo que sí sabemos que va a producir una dieta, en general son dos cosas. Uno, o puede desencadenar un trastorno alimentario. Sabemos que no toda dieta desarrolla un trastorno alimentario, pero que sí todo trastorno alimentario se ha desarrollado a partir de una dieta. O dos, lo que nos va a llevar a hacer es a terminar pesando cada vez más. ¿Sí? Todos los estudios longitudinales existentes en el área, independiente del tipo de intervención, incluso los estudios en cirugía bariátrica a largo plazo, muestran inevitablemente una reganancia del peso. Inevitablemente. Muchos estudios plantean que esta reganancia se da entre el segundo y el quinto año, pero muchos estudios también muestran que la reganancia empieza incluso antes. ¿Sí? Entonces, hay una creencia común que plantea que se la ha escuchado a diversos equipos de salud, médicos también, de que pues no importa que recuperen peso porque la pérdida de peso que tuvieron, pues ya los hizo ganar salud. Pero también hay muchos estudios que están realizándose en el área justamente del cicling, del ciclo de los cambios de peso, y que muestran que posiblemente, y esto lo dejo como una pregunta abierta, más que un peso inicial de una persona que tenga un cuerpo no normativo, ¿sí? Y que eso esté asociado, si esa persona mantuviese a lo largo del tiempo ese mismo peso, porque no se involucrase, por ejemplo, en estrategias de pérdida de peso, de restricción, que lo van a llevar inevitablemente a este ciclo, si esa persona la siguiéramos en el tiempo con ese exceso de peso, como se suele decir, y siguiéramos a una persona que hace cycling y los comparásemos, habría que ver cuál de esas dos personas tiene mayores riesgos. Entonces la pregunta ¿es en sí mismo lo que se ha planteado desde la salud, la obesidad, el sobrepeso, lo que se asocia a distintas enfermedades crónicas, morbilidades? ¿O son estos cambios de peso a los que nos hemos involucrado voluntariamente porque la cultura de la dieta así nos lo ha dictaminado y que finalmente nos lleva a ir incrementando nuestro peso, lo que nos lleva a largo plazo a tener mayores enfermedades crónicas asociadas? Eso como pregunta, porque la evidencia todavía es muy reciente y hay evidencia a favor y en contra, pero posiblemente no habría una respuesta única. Y por otra parte, siempre son asociaciones, no son causalidad, y eso también es importante. Y desde otro punto de vista, cuando una persona tiene estos cambios de ciclo de peso, estos cambios de ciclo de peso no solamente afectan la salud física, también afectan la salud mental y la salud social. Empiezan a haber recriminaciones, empiezan a haber frustraciones, empieza a asentarse la creencia de que no tengo la capacidad para, y muchas veces eso se generaliza a otras áreas, que no soy adecuado para, que no soy bueno para. Y entonces empezamos cada vez más, porque lo más probable es que cuando nos involucramos en este tipo de programas ya tengamos algún grado de sesgo internalizado, pero empezamos a intensificar mucho más esta creencia de que merecemos la discriminación de la que somos parte. Y por eso algo, si quieren no seguir subiendo de peso, pues no hagan dieta. Es como no hay que hacer una restricción alimentaria con el objetivo de perder peso. Eso. Súper, Carla, muchas gracias.
Les recuerdo que la idea es que podamos luego conversar un poco con las expositoras. Ahora va a exponer la María José con la idea de necesidades especiales, digamos, ligadas a las mujeres y a los ámbitos nutricionales. Y después de eso, si quieren levantar la mano, para poder hacer la pregunta directamente o me la hacen por chat. Dale, María José. Ya. Un poco para ligar lo que voy a hablar con lo que ya se mencionó antes de ir como a hablar de alimentación propiamente tal, quería dejar como estipular ciertas creencias que son más o menos inexactas sobre estos estereotipos que se presentan en torno al peso corporal. Se dice que un peso saludable es el peso corporal más alto, o sea, que el peso corporal más alto de una persona es una variable controlable, ¿ya? También se habla en términos de estilo de vida que el peso corporal más alto es debido a un comportamiento individual de la persona, debido a su estilo de vida, y que la obesidad se puede diagnosticar a través del IMC. Esos son como 3 postulados que generalmente se ha basado toda la información y que hoy en día se están tratando de derribar, y por eso nacen todas estas indicaciones como alimentarias o como quieran llamarlo, en torno a que las dietas ya no existen y se están cambiando un poco los paradigmas, ¿ya? Primero también definir que una alimentación saludable nunca va a discriminar por género, ¿ya? Y como también lo mencionaron las dos expositoras previos, el estigma por peso también afecta a los hombres. Independiente entonces de quién sea la persona, la alimentación saludable va a ser aquella que es capaz de cubrir todos los requerimientos nutricionales, pero que va a estar definida por cada individuo, y la alimentación saludable tiene que ser individualizada. Obviamente hay ciertos parámetros que podemos llevar o extrapolar para generar como políticas públicas y cosas así, pero la dieta, como lo definía Carla, va a ser de cada persona, ¿ya? Es necesario. María José. Creo que se nos cayó la María José. Sí. Estos problemas de conexión. Fer, ¿me escucháis? Ahí Sí, se es que yo las siente. escucho todo el rato. Por eso Ahí apagué la cámara para ver si me escuchaban. te Pero, escuchamos. ¿sí? Continúa hablando porque te escuchamos. Ya, bueno, ya que volvió, prendí la cámara de nuevo, entonces. No sé dónde quedaron entonces. Mm, Quedamos en el tema de las dietas saludables, que son en el fondo como concebido como dieta no restrictiva, digamos, sino como Ya. dieta de estilo alimentario. Ya, entonces claro, Las dietas estábamos son en que individuales. la alimentación saludable no discrimina por género y que va a ser individualizada en cada persona, ¿cierto? Sí, ¿dónde nos diferenciamos? Es que las mujeres, debido a su fisiología, van a ver ciertos nutrientes que pueden tener mayor demanda, mayor o menor demanda, dependiendo de la etapa del ciclo vital, por llamarlo de alguna forma, en que está la mujer, ¿ya? Entonces, esta dieta para la mujer debe adaptarse a la etapa que está viviendo en ese momento. Mi dieta de adolescencia o de escolar no va a ser la misma en la adultez, y así siempre. Y la dieta para la mujer entonces siempre va a tener que estar enfocada en que cubra sus necesidades para cada momento, ¿ya? Que sea mixta, que sea equilibrada, como quieran llamarla, pero que vaya acorde a su etapa, ¿ya? También cada mujer vive etapas y procesos
en distintas edades, como decía Camila. Por ejemplo, aquellas que se preparan para un embarazo o que están de puérpera, también pueden ser en distintas etapas de la vida. Van a ser distintas las necesidades de una mujer que está en este ciclo de embarazo más en sus años más cercanos a los años a los 20, por ejemplo, que a los 40, ¿no? Entonces, la idea es que paremos con esta cultura un poco popular de que la mujer tiene que comer así y tiene que comer así para toda su vida, sino que como mujeres también empoderarnos a que dependiendo de mi ciclo, dependiendo de mi rutina, de mis necesidades y también de las comorbilidades que yo pueda tener, mi alimentación puede ir cambiando durante estas etapas, ¿ya? Si queremos hablar en términos generales, eh, por nutrientes, por ejemplo, ¿las mujeres vamos a necesitar consumir proteínas? Sí, pero no tanto como la industria nos quiere vender, poniéndole extra proteína a todo, ¿ya? Obviamente, la calidad de la proteína va a importar, y dependiendo de eso también quizás vamos a hablar del porcentaje tipo de proteína que debemos consumir en el día. Pero por ejemplo no voy a entregar ahora decir las mujeres tenemos que comer tantos gramos de proteína, porque como lo venía diciendo, va a depender de cada una, de su estilo de vida, en qué etapa de su vida está y cuál es su rutina. ¿Podemos comer carbohidratos? Sí. Y independiente de la etapa de la vida en que estemos, los carbohidratos deberían aportar cerca de un 50% de lo que es nuestros requerimientos diarios, a pesar de que se dice que lo ideal es que eliminemos los carbohidratos de nuestra dieta, ¿no? O que comamos lo mínimo posible. Las grasas o lípidos también van a ir, son un nutriente sumamente importante, y sobre todo en la etapa de la adolescencia, cuando están en desarrollo también, y sobre todo cuando están cerca de la edad de menarquia, y asegurar un adecuado nivel de hormonas de carácter sexual para que el desarrollo de la mujer sea adecuado, pero también se vuelven sumamente importantes en etapas posteriores cuando estamos cerca también de la menopausia, ¿ya? Entonces, la cultura de las dietas, que decía Carla, nos ha hecho creer que las mujeres debemos vivir en privación, pero la privación incluso nos genera problemas de salud que se contradice con lo que la cultura de las dietas nos quiere hacer creer que tenemos que comer, ¿ya? Y en función al tiempo, para ir cerrando, ¿cuáles son estos nutrientes que yo les decía que vamos a tener que tener mayor cuidado? Siempre vamos a hablar más de algunas vitaminas y minerales. Lo que son los macronutrientes que yo les mencioné, carbohidratos, proteínas, grasas, se mantienen más o menos estables independiente del ciclo en el que esté la mujer. Aquellos que son los micronutrientes que le llamamos nosotros, que son las vitaminas, los minerales, la fibra, pueden tener más variaciones dependiendo de la edad y la etapa de la mujer. Por ejemplo, cuando somos más en la edad de adolescencia, preocuparnos del calcio, del hierro. O sea, el calcio y el hierro yo diría que siempre va a estar en cuestión, ¿ya? Algunas vitaminas, por ejemplo, del complejo B, porque son mujeres, en mujeres estudiantes, ¿ya? Vitamina D, y otros que van a depender de cada uno. ¿Por qué hablo tan generalizado? Porque como es el mensaje que quiero entregar ahora, que cada uno se tiene que hacer cargo de su alimentación, de poder derribar esto que nos inculcan como cultura de dieta, dependiendo de la etapa y el momento que yo también estoy como persona, ¿ya? Aquellas personas, perdón, que también viven el estigma por peso, se habla que el solo hecho de estar sometidas al estigma por peso ya aumenta la probabilidad de que cambien automáticamente su forma de alimentación,
¿ya? Basado en estas creencias de la cultura por dieta, pero también hay estudios que dicen que no solo tienden a querer bajar o privarse, sino que también hay una mayor búsqueda por esta misma privación de lo que es el comfort food, que antiguamente le llamaban comida chatarra, porque el comfort food está definido como aquellas comidas que son más ricas en azúcar, en carbohidratos y en grasa. Pero la verdad es que el comfort food no es solo eso, sino que también es aquella comida que me genera una sensación, un placer, y puede ser que para algunas personas el comfort food no necesariamente sea algo tan grasoso o tan rico en carbohidratos, sino que quizás la galletita casera que le hacía la abuelita, ¿no? Sino que por estar sometidos más en este estigma, en este como malestar social de que no pertenezco, me refugio en la comida, en lo que yo catalogo como que es mi propia comida comfort food, y lo usan como regulador emocional, ¿ya? Y también las personas que están sometidas a estigmatización por peso demuestran tener mayores niveles de cortisol. Y el cortisol también nos hace entrar en un ciclo vicioso de aumento de peso. Y por ende, ¿por qué las personas no bajan de peso? No es porque no siguen las recomendaciones alimentarias, porque no hacen ejercicio físico, sino que están sometidas a un estado de estrés constante, vulnerable, que no les ayuda tampoco a poder tener este control sobre su peso. Súper, tú dejaste, María José, la pelota rebotando siendo nutricionista con la relación del estigma, la conducta alimentaria y la salud mental, ¿no? Entonces, como que está aquí, digamos, de alguna manera como fondo. Antes de yo iniciar alguna conversación, igual la idea era que las presentes, los y las presentes, si es que tienen alguna pregunta, la puedan hacer, si quieren levantar la mano o por chat. No tenemos tanto rato, yo diría que unos 10 minutos nos van quedando para respetar más o menos el horario de la charla. Pero no sé si hay... Para agregar a lo que me dice ahí de que dejé la pelota rebotando, el estudio que yo mencionaba que hablaba sobre el comfort food, ni siquiera hablaba de trastorno alimentario, sino que como personas que estaban sometidas a estigmatización, buscaban comfort food, pero no en torno a atracones o cosas por el estilo, sino que solamente esa comida que te genera este placer, como en búsqueda de bajar este estrés. Sí, yo como no hay preguntas quizás como para todas, ¿no? Las exponentes que son también terapeutas clínicas, ¿no? Y que trabajan y que hacen investigación relacionada con conducta alimentaria, como quizás poder profundizar también en cómo nos afecta a los profesionales de salud y cómo actuamos estos estigmas y de qué manera también finalmente las personas que piden ayuda también nosotros las estigmatizamos y de qué manera eso afecta de alguna manera los tratamientos. Por aquí hay alguien que dice que va a contar su experiencia. Muy agradecida por esta exposición, me gustaría contar a las expositoras, me interesa profundizar en este tema como el profesional psicóloga y también desde la experiencia personal. Lo señalado por Camila presenta absolutamente mi situación presente. Bueno, parece que como que le di con algo de lo que estaba pensando la audiencia, como si pueden como profundizar un poco desde la perspectiva clínica, porque la Camila decía, bueno, la María José y la Carla también,
que uno tiene que empoderarse como paciente y decir que no, digamos, y no aceptar las discriminaciones de las cuales es objeto en una atención médica, psicológica, nutricional, etcétera. Pero en el fondo, esa misma situación es una relación de poder y por ahí no tenemos tantas herramientas como pacientes para poder enfrentar a su vez esas estigmatizaciones. Entonces, no sé si a lo mejor quisieran Camila, a lo mejor quizás... Bueno, yo creo que esto es un proceso, ya lo hablaba antes, si alguien ha estado en otra charla que he dado, me siento repetirme, pero la deconstrucción respecto de los sesgos y la estigmatización que tenemos es un proceso súper lento. Y por mucho que seamos expertos y expertas en el tema, uno va viendo que estas sombras están tan internalizadas que cuesta mucho sacarlas. Entonces, por eso yo les decía antes, que más que quitarnos estas cosas, lo que hacemos, lo que podemos aspirar es hacerlas conscientes y en el fondo ver, no permitirles influir en nuestras prácticas, en nuestro ejercicio profesional, pero no solo en eso, también en nuestra forma de funcionar en el mundo cotidianamente. O sea, es lo mismo con la insatisfacción corporal. Yo capaz soy pesimista, pero lo que he visto es que no creo que uno llegue a amarse todos los días, a encontrarse perfecto, pero sí a relativizar cuando uno tiene un día complejo, por ejemplo, a buscar otra forma de valorarse, no sé, por ejemplo, en vez de valorarnos por la forma, que es lo más usual, cuando hablamos de satisfacción corporal, valorar la funcionalidad de nuestro cuerpo, no sé. A mí me ha pasado con el embarazo, que me esperaba así que iba a ser un momento de crisis de imagen corporal. Estaba tan agradecida de lo que mi cuerpo estaba haciendo, que agarrarme de valorar la funcionalidad, para mí, por ejemplo, fue un factor protector. Entonces hay ahora un montón de investigación sobre cómo podemos ir agarrándonos en el fondo de otras formas de ver las cosas que nos permiten relativizar en el fondo estas sombras que arrastramos, ¿ya? Con la estigmatización por peso, insisto, es lo mismo. O sea, no creo que o va a ser complicado, van a ser las nuevas generaciones las que puedan estar libres de sesgo y libres de estigma, pero nosotros que ya hemos crecido en una cultura en la cual estamos inmersos en esto, lo que tenemos que hacer es mirarlas de frente, en el fondo de la ola de estas creencias, para que si nos da de frente podamos poner el cuerpo más firme, que si nos hacemos los locos y le damos la espalda, porque es que nos puede votar, y pasa mucho. Uno tiene, por mucho que estudie el tema, por mucho que sepa, esto va apareciendo en lo cotidiano en distintos momentos. Entonces creo que lo importante es hacerlo consciente, es autoobservarse. También hay que hacer el ejercicio que tal vez uno no puede liberarse, uno no tiene por qué saber todo o poder desempeñarse en todas las áreas. A mí me pasa que hay áreas de la clínica que yo no puedo ejercer nomás. No soy capaz de ser empática, no sé, con adultos negligentes, con lo que sea. Entonces no me meto en esas áreas. También es importante ver que si el proceso de construcción que tenemos que hacer todavía nos queda un camino largo, pucha, tal vez no es el mejor camino para que nos metamos en el ejercicio profesional, si no vamos a poder estar ahí para el otro como el otro se merece. Pero el primer paso yo creo que es la autoobservación, ya es ver cómo traemos estas huellas, cómo van apareciendo en lo cotidiano, en nuestra relación cotidiana con los otros, y a partir de eso ir haciendo el ejercicio o de soltarnos o de ver estas cosas de forma más relativa. Sí, quizás como la pregunta tenía que ver con que de alguna manera también los tratantes tenemos que hacer ese ejercicio, y entonces de cómo preguntamos, de cómo miramos, de qué, digamos, expresiones usamos, porque efectivamente todo lo que es la corporalidad y lo que es la conducta alimentaria está muy traspasado por valores sociales y por estas ideas, digamos, que finalmente estigmatizan. Súper, muchas gracias. Ay, perdón, que voy a agregar lo último y ya me callo, perdón. Pero que Fernanda, me mandas una pelota que es súper importante. El lenguaje que usamos puede hacer mucho, mucho daño. Entonces, algo que es central es que las palabras que elegimos estén, de hecho, por ejemplo, Besity Canadá tiene todas unas guías de práctica para psicología
en que uno de los pasos que tiene es, uno, pedir permiso para hablar del cuerpo, ¿ya? Pedir permiso para hablar del peso corporal cuando sea necesario hacerlo. Y dos, elegir, negociar las palabras a usar. O sea, si yo soy sensible con el usuario o la usuaria que tengo al frente, yo voy a ver las formas más adecuadas de referirme a su corporalidad cuando sea necesario referirme, que son pocas ocasiones, ¿ya? Porque tal vez hay personas que la palabra gordo, gorda les es una forma de referirse y no pasa nada, y hay gente que si referimos así va a ser súper dañino, va a ser el factor que haga que no vuelvan. Cuerpo, no sé, yo uso cuerpos no normativos, cuerpos grandes, pero también, como les digo, hay personas que hablan de su cuerpo gordo y no tienen ningún atado con eso, pero lo importante es ver lo que es más adecuado para el usuario. Es muy fácil que en el lenguaje sea el primer lugar de expresión de nuestro estigma y nuestro sesgo. Entonces eso tiene que ser una negociación sensible con el usuario o la usuaria que tenemos al frente. Y ahora ya me callo. A mí, súper interesante si tenías el link o la cita para ponerla en el chat para todas aquellas que son tratantes en el fondo, sería súper bueno. Oye, Carla, están preguntando en el fondo como a propósito de las intervenciones peso-centradas, digamos, y tanto que el paciente llega con la intención de bajar de peso, que ha aumentado de peso, y también las preguntas de los tratantes son ¿cuánto ha aumentado de peso? ¿De qué manera? ¿No? Entonces preguntan en el fondo cómo podría ser ideal abordarlo, ¿no? ¿De qué otra manera descentrarlo del peso? Carla y María José también, desde la área nutricional y psicológica. Bien. Bueno, no creo que haya una forma así como específica, como una llave mágica que uno pueda decir, esta es la forma y esto es lo correcto y esto no es lo correcto. Nunca tenemos que perder de vista a la persona que tenemos al frente y la demanda que nos hace. Pero también tenemos que pensar que esta demanda que nos hace, he subido de peso, quiero bajar de peso, vengo a que me ayudes a bajar de peso, está influida por múltiples razones y bajo esa petición está la creencia de que el peso es algo que puedo manejar voluntariamente. Cuando Camila partió iniciando su conversación diciendo que habían diversos factores socioestructurales, además, que estaban a la base también de la determinación del peso corporal y que nuestro peso corporal iba a ir aumentando. Entonces, quizás ahí es más de ir directamente como una propuesta, posibilidad, no digo que sea la correcta, a indagar el peso previo, el peso máximo, sino es, cuéntame un poco más de cómo a ti te ha hecho sentir esto a lo que vienes, ¿no? Como, porque desde el área de la psicología, por ejemplo, que es mi área, yo voy a ir tomando cómo esto que ella trae o que esta persona trae le está afectando en su día a día. Y sí considero que es oportuno, independiente del área, psicoeducar a las personas y mostrarles la evidencia rotunda que existe de que si se involucra en algún tipo de restricción con el objetivo de perder peso, va a perder peso, pero lo va a terminar recuperando con una probabilidad de un 95 a un 98%. Y incluso puede terminar aumentando más de peso. Que si lo que le preocupa son temas de salud, de que no se siente bien, pues vamos viendo cómo cambiar otros aspectos. Por ejemplo, si es una persona que pasa mucho tiempo sentada por el trabajo, quizás ver cómo aumentamos una actividad física no con el objetivo de pérdida de peso, sino con el objetivo de generar endorfinas, reducir estrés, mejorar la conexión con su cuerpo y lo que puede hacer con la funcionalidad de su cuerpo, como decía Camila, ¿ya? Y ver cómo está durmiendo, ver cómo son sus relaciones interpersonales, distintos focos que pueden ir a mejorar la salud de esa persona, ¿sí? No negar el deseo que la persona tiene, porque estamos inmersos en esta cultura y ese deseo
va a estar presente, ¿sí? Y entonces, pero sí mostrarle el riesgo que conlleva que se involucre activamente en algún tipo de restricción alimentaria para pérdida de peso. Y mostrarle que seguramente esa persona está llegando luego de varios intentos de perder peso. Entonces, desde esa perspectiva, podría ser una forma, no digo que sea la forma, pero digo que podría ser una forma. Claro, como descentrar el foco del problema, digamos, solo en el peso, En el peso, y claro. poder ampliarlo en la calidad de vida, en el buen vivir, En un etc. foco de salud más amplio, no pesocentrista. Exacto. Y María para, José, yo creo que las quería nutricionistas la complementar lo que tienen dijo, dura. lo- Yo no, pero dije, complementar lo que dijo Carla desde el punto de vista nutricional. Cuando llega una paciente con las preguntas que dicen aquí, he aumentado mucho de peso, subí de peso, busco bajar de peso, cuando indagamos, o sea, antiguamente, ¿cómo se hacía? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto quieres bajar? Quiero bajar 20 kilos. Ok. Y nos proponíamos una meta y se hacía una pauta para bajar esos 20 kilos. O incluso a veces no se hacía esa pauta, se sacaba la pauta del cajón y se le entregaba una pauta igual a todos, independiente si querían bajar 10, 20, 30 kilos, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se hace o cómo lo hacemos? Que trabajamos ahí, no pesocentristas quizás. ¿Cuánto pesas? ¿Cuál ha sido quizás tu peso? O sea, si queremos enfocarnos en estas palabras, ¿ya? Si es no pesocentrista, la idea es enfocarnos, como decía Carla, en otros temas que dictan salud. Pero para contestar estas preguntas, ¿cuál es tu peso actual? ¿Cuál es tu peso de mantención o lo que más has logrado estar? Ese peso mínimo que llegaste alguna vez en tu vida, ¿en qué condiciones los tuviste? Porque si no eran unas condiciones normales para el paciente, lo más probable es que no va a volver a estar en eso. O quizás era un peso enfermo. Y claro, estuve súper enferma, llegué a pesar 50 kilos, entonces yo ya sé que puedo pesar 50. Mostrarle a esa persona que ese peso no era salud. Y así contextualizar esos pesos para mostrarle que hay otros parámetros de salud más allá que el número. Y llevarlo a la realidad también, porque si llega una paciente y me dice, voy a usar cifras cerradas, no sé, peso 100 kilos, quiero pesar 60 y jamás me había pesado menos de 80, dieta, haga lo que haga, no bajo de los 80, mostrar que quizá ella habita un cuerpo grande, cómo es su genética, cómo es su historia familiar en torno a la corporalidad y cambiar un poco las metas y mostrarle que esos 60 kilos que te dicta la sociedad no son los adecuados para ella. oye, estamos en la hora, yo no sé bien si son todos profesionales de salud, así que las preguntas estuvieron un poco dirigidas para allá, ¿no? Pero tratando de retomar aquellos que no son profesionales de salud, sí me queda como la idea de que aquel que consulta a un profesional de salud, aquella tiene que empoderarse y eso implica empezar a pensarse también más allá de un cierto tipo de corporalidad estandarizada, ¿no? Y empezar a pensar otras variables que pudieran tener que ver con las necesidades que vamos a intentar solicitar a los profesionales de salud. Entonces, también me quedo como con esa idea un poco como del empoderamiento del que solicita un apoyo profesional, digamos, ligado a los temas alimentarios. Nada, agradecerles a todas las que estuvieron presentes todo este rato. Nos pasamos 10 minutos, pero me pareció que era necesario porque por lo menos así terminamos como la conversación. Así que un gusto a todas y todos, creo que había por ahí un hombre, y especialmente a las exponentes y sobre todo a la Camila, que hizo un gran esfuerzo por estar acá y que se lo agradecemos de todo corazón. Todos estos temas los vamos a ir profundizando, como dijo Camila, Carla y María José, durante el año también en nuevas charlas. Así
Así que les vamos a ir mandando información. Sí, vamos a lanzar un estudio, de hecho, probablemente la semana que viene, así que les encargamos seguir las redes del SECA y que por favor nos ayuden, su encuesta es mi sueldo. Ya, Así que por favor, eso, les encargo el estudio. eso. En las redes